Buenos días a todos los amigos que nos están sintonizando, ya sea por YouTube, Facebook, Instagram o por el podcast en Spotify o Anchor. Hoy les traigo una dinámica distinta. Hoy nos acompaña Daniel Alejandro Calí y hoy la dinámica es distinta. Hoy el entrevistado soy yo, así que muchas gracias por aceptar y por estar acá. ¿Algo que querrás añadir? Que muchas gracias por eh, decidirme que yo sea el que te entreviste. Un gusto, gracias a vos también por aceptar. Bueno, lo Si querés primero empezamos. es, sí, con gusto. Pero Lo primero sería, lo que iba a decir es si querías que te presentarte o algo así. no, Bueno, así en entonces incógnito, digamos. démosle con las preguntas, pues. Va, va. Pero bueno, para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poco de tu vida, lo más importante que te ha pasado. Bueno, lo más importante que me ha pasado podría decir que sería haber conocido a Dios, Me alegro por eso. ya que me ha ayudado mucho en situaciones muy difíciles. eh, y hay situaciones que tal vez no hubiera podido haber afrontado sin su ayuda. Mm, sí. Una de las preguntas más esperadas es ¿cuáles son tus metas a largo plazo? Bueno, a ¿Qué es lo largo que plazo, quieres lograr? bueno, a largo plazo me gustaría lo diría de esta forma, tomar las riendas del país, se podría decir, para poder hacer las cosas bien, ya que muchos políticos llegan y solo van a robar. Yo me gustaría mucho crear un tipo de economía liberal, por ejemplo, como Estados Unidos, crear leyes como las que hacen en Texas, en Florida, y hacer crecer el Producto Interno Bruto, eh, hacer levantar el quetzal, todo este tipo de cosas. Esa sería una de mis metas a largo plazo. ¿Y cómo pensaríamos nosotros que en un caso que se llegara a la presidencia pudieras lograr todo lo que estás diciendo acá? No solo fueran como los demás políticos. Bueno, primero que nada, eh, bueno, esto no es como que se pueda asegurar, ya que faltan muchísimos años para que esto pase y puede que cambie de opinión y ya no me meta nada, ¿verdad? O puede que cambie algunas ideas o cosas así, pero eh, hay que darle el voto de confianza a ciertas personas, siento yo, y que la patria y Dios os demande, y dirían en las tomas de posiciones. Y creo que al menos es la voz del pueblo y que ellos elijan, ¿verdad? Concuerdo. Entonces, ¿cuáles serían tus metas a mediado plazo? Bueno, a mediado plazo sería graduarme de la universidad en una carrera de ciencias jurídicas, más conocida como derecho, eh, y poder seguir con el activismo político. Ya. ¿Piensas quedarte aquí en el país para la universidad o ir a estudiar al extranjero? Bueno, pues de momento es algo que todavía no sé, ¿verdad? Porque uno no sabe qué le depara el futuro. Eh, pero por el momento pienso que acá. Sí, perdón. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo para que fueras una persona liberal de derecha y estuvieras en contra del comunismo? Bueno, primero que nada fue ver cómo países como Estados Unidos les iba bien, en especial lugares como Kentucky, Indiana,
Texas, Florida, y ver cómo países como Cuba, Venezuela, les iba mal. Y lo que me hizo liberal o libertario en lo económico fue leer mucha de la teoría, por ejemplo, de Hayek o de Mises, o ver muchas conferencias de Javier Milei, donde él hablaba sobre estos temas y decía con datos, argumentaba con datos, que es algo súper importante actualmente, porque pues si uno no debate con datos, no sirve pues, porque los datos son algo que se puede probar. Entonces creo que eso es lo que tuvo que ver también. Hablando de esto, que si tuvieras tú la oportunidad de hablar directamente con una de las personas más importantes de la derecha, ¿quién sería? ¿A quién escogerías? ¿Internacional o nacional? Internacional, nacional. Bueno, de internacional elegiría a Donald Trump, ¿Por qué? porque es el símbolo de la derecha actual, es el símbolo del anticomunismo, del antiglobalismo, del patriotismo, es el símbolo del providismo, dirían algunas personas. Eh, ¿Cómo decirlo? Es el símbolo también del antiprogresismo, que hemos visto que lugares como CNN, Facebook, Twitter, Disney y un montón de progres están en contra de él. ¿Cuál es la definición tuya de progre? Bueno, un progre es una persona que tiene ideas progresistas, hablando básicamente, pero ¿qué son las ideas progresistas? Por ejemplo, la destrucción de la familia, la desconstrucción de los sexos, bueno, de los géneros, dirían ellos. Por ejemplo, no se nace mujer, se hace mujer, no se nace hombre, se hace hombre. Eh, También estar a favor de leyes pro muerte, por ejemplo, la eutanasia, el aborto, estar en contra de muchas leyes a favor de la familia, de la vida, pedir que el Estado se haga más grande, esto definiría yo como un progresista. Ya. Hace rato estabas diciendo sobre la eutanasia, si no estoy mal. Claro, Eh, con eso, eso quiere decir que estás en contra de la pena de muerte. no, porque no es lo mismo. No es lo mismo la eutanasia que la pena de muerte. ¿Por qué? Bueno, primero que nada tenemos que hablar que hay dos tipos de pena de muerte. La pena de muerte legal, perdón, la pena de muerte pública y privada. Ajá, ¿cuál es la diferencia La de ambas? diferencia entre la pública y la privada, por ejemplo, la pública la hace el Estado. Por ejemplo, el Estado agarra a dos ladrones y los fusila en una plaza pública. Un ejemplo. La privada es cuando venís y alguien te asalta y vos estás armado y decís, bueno, este me mata o yo lo mato a él. Ya. ¿Qué piensas de la Guatemala actual? Bueno, en Guatemala mucha gente dice es que la derecha gobierna. No, en Guatemala no gobierna una derecha, no gobierna un conservador, no gobierna mucho menos un liberal o un libertario. Lo que gobierna es una bola de corruptos, mercantilistas a morir, que no son ni de derecha, ni siquiera debería considerárseles derecha, porque son unos mercantilistas. eh, que solo buscan su conveniencia al final de todo. Y muchas de las leyes que ellos aprueban es por conveniencia. Claro que hay que apoyar muchas leyes que ellos aprueban porque nos conviene, pero es estrategia política al final del día. Ya. Eh, pues, ¿dónde crees tú que Guatemala se empezó a descomponer, empezó la corrupción porque Guatemala anteriormente pudiera entrar como potencia Ah, bueno, por eso esto, centroamericana?
Bueno, esto podríamos venir hablando desde que se sacó a Jorge Ubico, ya que tuvimos ¿Por a, qué piensas bueno, eso? Arévalo Bermejo no fue tan malo, pero, por ejemplo, Arbenz fue un comunista. Luego de eso tuvimos presidentes que solo hicieron su conveniencia. Bueno, después de Arbenz vino Castillo Armas, que liberó a Guatemala claramente. Eh, pero el problema fue que lo mataron. De ahí viene muchos años de conflicto armado, bueno, claro. Luego de esto viene bueno, viene durante el conflicto armado, viene el famoso Serranazo, que fue uno de los actos corruptos más grandes en la historia de Guatemala. Eh, de ahí más adelante podríamos, el único gobierno, uno de los únicos dos gobiernos que rescato, pero el que más rescato es el gobierno del presidente Álvaro Arzú. Que Guatemala, las calles eran buenas, privatizó Telgua y la energía, cosas que favorecieron al país, firmó los acuerdos de paz, todos estos tipos de cosas que hizo el presidente Arzú, creo que favorecieron mucho a la población. De ahí tenemos un gobierno de Portillo, donde ahí hubo corrupción. Podemos ver que Portillo estuvo preso. Luego Berché no está preso, pero fue corrupto también y fue progre. Berché era progre. Luego tenemos el gobierno de Álvaro Colón, socialista, de la UNE socialista. Luego tenemos otro gobierno corrupto de Otto Pérez Molina, el cual Otto Pérez Molina, en la mayoría, podría decir que el 80% de su gobierno está preso hoy. Y luego de esto tenemos un gobierno de Jimmy Morales. Muchos lo llaman corrupto, muchos lo llaman el payaso, el comediante. Bueno, sí puede ser. O sea, yo no les puedo decir no robó. O sea, no les puedo decir eso, pero de algo estoy seguro. El gobierno de Jimmy Morales tuvo algo especial. Jimmy Morales salió muy favorecido de la elección de Donald Trump en el 2016, ¿Y ya eso qué es? que, ¿qué cosa? Lo de la favorización de Jimmy Morales. Ah, que fue la victoria de Donald Trump en el 2016, ya que Ya. con esto Jimmy Morales tuvo la oportunidad de hacer tratados con Estados Unidos, tratados económicos, tratados de personas, de visas y todo esto. Y durante la presidencia del presidente Trump, la economía estaba alta. Esto hizo favor a Jimmy Morales en que no hubiera un estallido. Claro que fue corrupto, pero hay cosas que yo le aplaudo. Por ejemplo, la expulsión de la CICIG es una de las mejores cosas que hizo el gobierno. La expulsión de barco de abortos que hizo el gobierno de Jimmy Morales también es una cosa que yo lo felicito mucho. La defensa de la vida, la defensa de los valores. Todas estas cosas son pequeñas cosas eh, que uno dice, bueno, son pequeñas cosas, pero favorecieron al país en muchas cosas. Por ejemplo, gracias a la expulsión de la CICIG, se dejó de hacer persecución política. ¿Por qué? Porque la CICIG lo único que hacía era una persecución política o una cacería de brujas hacia oponentes políticos de la derecha. Sí, puede que hayan sido corruptos, pero le hicieron también de corruptos. Por ejemplo, la diputada Mac, que no recuerdo ahora el nombre porque me confundo entre Helen y Mirna Mac, la diputada Mac no tiene finiquito. Telma Aldana, corrupta en el MP. Juan Francisco Sandoval, corrupto con Obredech. Y así podemos ir sacando una lista de tantas cosas que la CICIG encubrió y que solo era un tipo de justicia cooptada por la izquierda. ¿Y saben quién daba las órdenes? El Partido Demócrata.
de la mano de Joe Biden, y ustedes van a decir, pero Joe Biden tan insignificante va a ser para Guatemala, qué insignificante va a ser para Joe Biden Guatemala, pero no. Si no recuerden aquella vez que salió Guatemala, Otto Pérez Molina, en el año 2020, creo yo que fue 27 de abril, no recuerdo bien. En el año 2020 salió en One American News Network, que es un canal americano de noticias. Salió que Joe Biden vino a hacer negocios a Guatemala, negocios corruptos. Entonces ahí podemos ver también. Si no miramos la lista Engel, que es otra cosa de persecución política. Entonces todo este tipo de cosas pienso yo que el presidente Morales lo hizo muy bien. Anteriormente estabas hablando sobre el gobierno de los Arzú, de la familia Arzú. ¿Crees que la firma de paz fue una derrota para Guatemala? Que si la firma de paz fue una derrota para Guatemala. Ajá. Bueno, yo no lo Que llamaría una prácticamente, derrota. Ajá. que prácticamente fue Guatemala la que se rindió ante los comunistas, hablando de otro, viéndolo Bueno, de sí, cualquier viéndolo de ángulo. una perspectiva, sí. Es un tipo de derrota, pero era algo que era necesario. Ya, o Porque sea, dices que era necesario. ya no había por qué pelear. O sea, la Unión Soviética cayó, ya no había quien los ayudara. O sea, su modelo económico cayó con el muro de la vergüenza. Como diría Javier Milei, el muro de Berlín cayó y le aplastó a los zurdos, a los comunistas. Entonces esto solo venía así como que a apaciguar las aguas, se podría decir, de alguna forma, porque pues 36 años de conflicto, algo que no terminaba, sino hasta hoy tuviéramos tal vez atentados terroristas. Bueno, los tenemos de estos terroristas, pero no son la guerrilla, ya no hay una guerra entre el ejército y estos. Claro que todavía hoy hay, pero ya no nos puede defender el ejército ni la PNC. Donde veo que sí está muy mal es que se condene a los veteranos de guerra. Como lo hemos visto que, por ejemplo, ¿cuántos años no persiguieron al general Ríos Montt? ¿Cuántos años no han sacado de los asilos y no han sacado de sus casas a señores que fueron hace 36 años a pelear contra la guerrilla por defender a los ciudadanos guatemaltecos? Eso es injusto. Y si vamos a condenar a todos por los actos de violencia en la guerra civil, porque fue una guerra civil, vayan y saquen a todos esos de la guerrilla. No sé si te enteraste, pero ayer sacaron que César Montes fue condenado a 175 años de prisión. Sí, me acabo de enterar hace un par de horas. Bueno, todos dirían, bueno, lo atraparon por guerrillero. No, lo atraparon porque se le atribuye la muerte de 3 soldados, si no estoy mal, en el 2019, 2018, por ahí, que él los mató, o en el 2020, por ahí, entre esos 3 años, no recuerdo. A él se le atribuyen los cargos, se declararon culpables y lo metieron preso. Ni siquiera fue por algo como a los veteranos de guerra que todavía los están enjuiciando. En Guatemala existe una ley de tiempo para acusar a una persona. Fíjate que eso creo que no existe, porque la verdad no lo he Por- oído. porque si miramos en otros países, por ejemplo México tiene 10 años y si pasan 10 cosas ya no es un caso. Ah, bueno, pero yo creo que eso solo en México, porque por ejemplo, podemos ver lugares como Argentina, Chile y ahorita Perú. Bueno, Perú acaba de indultar a Fujimori, pero por ejemplo, si no estoy mal, Pinochet murió preso, o por lo menos con un juicio. Eh, Videla creo que murió en la cárcel. Fujimori ahorita lo están sacando de una manera terrible.
Perú y ojalá lo indulten, pues, porque también le pasó las mismas de Ríos Montt, igual que Videla y Pinochet y todas estas personas que pelearon contra el comunismo en la Operación Cóndor, ¿verdad? Entonces, eso sí no te podría asegurar. Hablando de algo más actual, ¿qué piensas de la guerra de Ucrania y de Rusia? Bueno, eso es un tema complejo. Voy a dar mi opinión claramente. En este caso, creo que no hay ni buenos ni malos. Hay malos y hay peores. Ustedes dirían, bueno, entonces Putin es el peor. No, Putin no es el peor. El peor yo consideraría que es el presidente de Ucrania. ¿Por qué? Porque el presidente de Ucrania está haciendo un populismo a nivel mundial, haciéndose el pobrecito y cómo lo atacan y esto y lo otro y que está peleando por su país en las calles. No, eso no es cierto. Él solo sale a hacer esos videos. Bueno, últimamente ahora es pantalla verde. No sé si has visto ese video que anda circulando en las redes donde sale que era pantalla verde ese su video. Bueno, ¿qué es peor? ¿Ser hipócrita o demostrar lo que sos? Sí lo veo yo. Segundo, Ser hipócrita. en Ucrania, en esas regiones que se querían separar, que ahora no recuerdo el nombre, las personas querían volver a ser parte de Rusia, pero los nacionalistas o nazis, como se les pueda llamar, de estas regiones los estaban matando. Y Putin advirtió al presidente de Ucrania. Putin habló, Putin dijo esto y lo otro y no actuaron. Es más, hasta a un nazi se le dio un reconocimiento en el parlamento ucraniano. La ONU Mujeres, el Día de la Mujer, compartió una foto del ejército de Ucrania de una mujer y esa mujer cargaba en el pecho un símbolo nazi, un símbolo fascista. Entonces, están yendo a perseguir a esos nazis que están matando a gente que quiere formar parte de Rusia. Claro, la guerra es terrible, como diría el general Robert E. Lee, qué bueno que la guerra es terrible, porque si no nos podría llegar a gustar. Pero es complejo y es algo difícil de entender. Esto tiene años de estar así. Segundo, la OTAN tuvo algo que ver. La OTAN es, lo puedo decir así, la OTAN es mala. O sea, ¿cuántos bombardeos no ha hecho la OTAN? ¿Cuánta gente no ha matado la OTAN? De la mano de gente como Barack Obama, Biden, Angela Merkel, el presidente de Francia, Macron, Trudeau, que es el primer ministro de Canadá. ¿Cuánta gente no han matado, no han matado ellos? Boris Johnson está ahí también. ¿Cuánta gente no han matado ellos en bombardeos? Entonces es algo doble moral de que hoy vengan a decir esta gente de la OTAN, venga a decir son unos asesinos, cuando ellos mismos se han gozado en la sangre de las personas en Oriente. Es lamentable. La OTAN, la OTAN no se debería que desintegrar, porque anteriormente la OTAN era un grupo de países organizados para la defensa para la Unión Soviética, porque le tenían Claro, miedo a la Unión Soviética. la OTAN tuvo que caer con la Unión Soviética y Trump la iba a deshacer, cosa que no les convenía, porque pues la OTAN es un grupo de progres, actualmente es un grupo de progres, antes eran anticomunistas, ahora son más comunistas que los comunistas que combatían. Eh, es un grupo de progres y Trump les va a decir en su cara que si no le iban a dar ningún beneficio a Estados Unidos, que mejor se salían y que la desintegraran, cosa que ahí se alarmaron y fue cuando empezaron a apoyar a Joe Biden en el fraude del 2020 y ahorita que está Biden ya todos son amigos y todo esto y lo otro y todos son un grupo de amigos.
Pero en el caso que Estados Unidos se quisiera salir, ¿en qué afecta a los demás países? Pues bueno, actualmente yo podría decir que no afecta en nada, porque países de la OTAN son países poderosos. Países como Francia, Inglaterra, no les pasaría nada. Ahora, a los Anterior, progres, sí, porque con el dinero de los ciudadanos americanos, el de los impuestos, le dan dinero a la OTAN, que lo usan en países como Alemania, Francia, Inglaterra, para promover agendas progres. eh, Vladimir Putin dio una conferencia de prensa hace tiempo y dijo de que él se sentía enojado porque la OTAN había violado un tratado. ¿Ah? Y el tratado es el Tratado de Versalles, si no estoy mal. Tratado de Versalles. Fíjate que esa conferencia sí no la había oído. Fue cuando Vladimir Putin había dicho de que la OTAN y la Unión Soviética habían hecho una línea para los miembros de distintas alianzas. Bueno, creo que no fue el Tratado de Versalles, pero haber sido uno de esos tratados entre naciones y pues si hablamos, pueda que sí hayan roto algún tratado internacional, ya que al querer formar parte a Ucrania de la OTAN, pueda que hayan roto algún convenio. Cierto, porque anteriormente, si no, no muy me recuerdo, es que era Alemania iba a ser neutral y ahorita Alemania es de la OTAN. Sí, algo así está, algo así está. Ahorita cambiando de un tema radical, eh, vengámonos aquí para Guatemala y ¿qué piensas sobre lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo Electoral con Arzú y otros presidentes, otros que se van a tirar a la presidencia? Bueno, primero que nada, quiero corregir algo. No podemos asegurar de que ellos se vayan a tirar a la presidencia, ya que eh, las acusaciones son ridículas, las acusaciones del TCE son ridículas, violan el artículo 35 de la Constitución de la Política de la República, ya que violan la libre expresión. Primero que nada, hablando de Roberto Arzú, por supuesto, en el caso de Edmond Mulet y de eh, Beto Brand, no tengo mucho conocimiento, pero en el caso de Roberto Arzú, él en ningún momento dijo, eh, voten por mí o yo voy a ser candidato. Ni siquiera tiene un cargo, por ejemplo, que dijera Arzú presidente. Claramente podemos ver las playeras y las gorras, por ejemplo, esta que dice Hagamos Grande Guate, claramente no dice un tipo de campaña, o sea, eso ya es algo como especular. O sea, sí, pero no. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que el TC está asumiendo algo que puede ser que no sea verdad. Porque bien podría Roberto y hacer una organización que se llame Hagamos Grande Guate, donde ayude a la gente. Y es que lo que se dice es que él anda regalando agua en los sectores con gorras y playeras de Hagamos Grande Guate. Eso no viola ninguna ley porque no hay ningún logo de ningún partido, no hay ni siquiera alguna persona que diga yo soy candidato a tal cosa. Entonces es una censura de este tridente del mal que está a la derecha Suri Ríos, en medio Yamatei y a la izquierda Sandra Torres, que es lo que dicen muchas personas.
puede ser, porque por ejemplo, ya vimos hace 4 años, bueno, hace 3 años, esta coalición entre Sandra Torres y Yamatei para que llegaran al poder. Hoy ahora son de tres, me voy a entender. Entonces es una censura que viola la Constitución. Y no solo el artículo 35, también el 204, donde dice que ninguna ley o acuerdo ministerial o gubernamental está por encima de la Constitución, ni hará conflicto con la misma. Hace tiempo pusiste un comentario, si no sé mal, en Twitter sobre que estabas mencionando la TCE, de que habías visto pancartas ya de partidos políticos donde decían que ya votaran. ¿Por qué no hacen nada ahí? Bueno, primero que nada, no fue que no decía que votaran, sino era una afiliación, la cual algunas personas dicen que en eso sí era válido porque hay unos vacíos legales donde ahí sí pueden invitar a afiliarse, pero no pueden hacer lo que hace Robert. Entonces es una cosa eh, que parece favoritismo. Claramente también hemos visto al partido de la UNE y al partido de Valor compartiendo en sus redes actividades políticas. ¿Por qué ellos no los callan? ¿Por qué ellos no les ponen multas y los amenazan con que van a, a quitarles su derecho a ser electos? Esto me parece a mí un tipo de censura hacia ciertos candidatos, bueno, ni candidatos porque son ciudadanos todavía. Es inconstitucional estas cosas. Entonces, yo lo veo como un favoritismo, un pacto de corruptos que están preparando el fraude para 2023 como ya lo hicieron en el 2019 y como lo hicieron en Estados Unidos en el 2020. Ahorita, ¿qué piensas de la agenda, esta famosa Agenda 2030? Globalismo y nos lleva al nuevo orden mundial. ¿A qué te refieres con el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial se refiere a un tipo de dictadura donde va a haber solo una religión, una moneda y un solo líder mundial. Por ejemplo, lo Pero podemos en ver en ese caso no literatura estuviera. como 1984, Un Mundo Feliz creo yo que se llama, y Fahrenheit 481. Todos estos libros hablan de un nuevo orden mundial. ¿Qué era lo que me ibas a decir? Perdón. No, no tengas pena. Eh, Era de que si existiera, por ejemplo, la nueva orden que sí se hiciera en el 2030, eso no favorecería a todo el mundo, No, porque solo hubiera mundo, no hubiera distinción de nada. no porque este tipo de nuevo orden mundial viene siendo como una dictadura comunista al más estilo de la fallecida y difunta Unión Soviética, solo que en grande y a nivel global, donde impondrían doctrinas como ideología de género, feminismo, pro aborto, pro eutanasia, en contra del libre mercado, en contra de los cristianos, en contra de la Biblia, en contra de la familia tradicional, en contra de la vida, contra el capitalismo. Bueno, para nosotros, porque para los líderes obviamente no. No Estás nos hablando favorecería. prácticamente como un tipo de nazismo. Parecido. Yo lo definiría más como una Unión Soviética global. Mucha gente ahorita está espectacular, está diciendo que la ex Unión Soviética es lo que quiere volverlo a hacer Vladimir Putin. ¿Qué piensas? Falso.
Él en reiteradas ocasiones ha dicho que él no va a revivir la Unión Soviética, hasta tiene una frase donde dice que el que no extrañe la Unión Soviética no tiene corazón, pero el que la quiera volver a reunificar no tiene cerebro. Entonces, creo que no ese es el fin de él. Si por algún caso así, un porcentaje que se volviera a crear la Unión Soviética, ¿cómo esto afectaría a todo el mundo? Bueno, primero que nada, esto comenzando por Rusia y las naciones que cayeran bajo este régimen comunista de la cortina de hierro, esas personas sufrirían otra vez todos estos tipos de crímenes de lesa humanidad, robos, saqueos, expropiaciones, todo este tipo de cosas. Eh, Seguramente se alinearían con Norcorea, China, Cuba y Venezuela, y Argentina y todos esos países que ahora son progres o socialistas a lo Gucci. ¿Y qué traería esto? Bueno, primero que nada, esto traería un desequilibrio al mundo, porque la gente diría, revivió la Unión Soviética, probemos el comunismo, que a todo el mundo le gusta probar lo nuevo, cuando pues bien puede ser que lo que ya está probado y si funciona es lo único bueno. En el dado caso ¿qué pasaría con Alemania? Porque si nos damos cuenta, en la Segunda Guerra Alemania quedó en este y oeste. Una zona controlada por el socialismo y el otro por el comunismo. No, perdón, ¿Qué por el pasaría en ese comunismo y el momento? capitalismo. Ajá. Bueno, primero que nada, si hablas de una Unión Soviética exactamente como la que sucedió en esa época, sería igual. Habría Alemania del Este y Alemania del Oeste. Pero Alemania pertenece a la OTAN. Entonces ahí a la OTAN debería que responder Tendría que contra... responder claramente. Ya. También una historia que también se está ocultando de todo esto es el ataque a Taiwán, si no estoy mal. Claro, hace años, bueno, 2 años podríamos decir, una, un grupo de patriotas con la letra número 17 del alfabeto americano, la Q, nos alertaban de que cuando hubieran problemas en Rusia, Rusia solo iba a ser una cortina de humo, que no viéramos Rusia, que viéramos a China, porque en ese momento China iba a tomar la oportunidad. Entonces creo yo que puede ser muy posible que Taiwán sea atacado por China. Anteriormente hay registros de aviones, buques de guerra, submarinos chinos en costas taiwanesas. Claro, y por eso mismo es que Taiwán se está preparando para la guerra. Bueno, Taiwán se está preparado, ha estado preparado para la guerra toda la vida. Dicen que las carreteras tienen eh, unos antiaéreos y la gente siempre está preparada para una guerra y todo este tipo de cosas suceden ahí en Taiwán, Pues ¿verdad? la política que se está utilizando actualmente a nivel mundial es socialismo, nazismo, fascismo o comunismo. Depende del país. Si hablamos, por ejemplo, de las potencias, Bueno, si hablamos de Estados Unidos, es un tipo de socialismo light de Joe Biden. Bueno, es que Estados Unidos es un ejemplo complicado porque tenemos a un presidente socialista camino a comunismo, a una vicepresidenta comunista de la escuela de Bernie Sanders, pero tenemos a grandes patriotas como Glenn Youngkin, Ron DeSantis, Greg Abbott, y así podemos sacar una gran lista de patriotas republicanos que están peleando contra el comunismo dentro del Congreso
y dentro de sus ciudades. Lamentablemente tenemos rhinos dentro del Congreso también y dentro del Partido Republicano, como es esta señora Liz Cheney, Mike Pence, eh, tenemos a esta señora María Elvira Salazar, que es una gran rhino. Ella estuvo casada con un comunista, ella entrevistó a gente como Nicolás Maduro, como Fidel Castro, y orgullosamente ella tiene fotos de ellos dos dentro del Congreso de los Estados Unidos en su oficina, y lo podemos comprobar en internet. Aparte, ella dijo que estaba orgullosa de estar, cuando entrevistó a un familiar del Che Guevara, ella dijo que estaba orgullosa de tener la sangre de la revolución cerca de ella. Ya. Hay registros en Guatemala donde el presidente estuvo hablando con el revolucionario de Cuba. ¿Pudo haber Guatemala en ¿Qué algún presidente? momento haber traicionado a... Si no estoy mal fue... mm, uy, no me recuerdo. Pero actualmente o hace años. Hace años. Arbenz. ¿Pudo haber Guatemala adoptado a Sabrina? Claro, hablando del gobierno de Arbenz, Arbenz era comunista, hasta eh, en algún momento llegaron a tener reuniones con el Che Guevara, asesino o genocida de la izquierda que mataba por placer. Entonces, ¿qué es esto? Sí, Guatemala en ese momento estaba tomando con tintes comunistas, lo podemos ver en el decreto 900 donde expropió, Arbenz expropió, les guste o no expropió, y eso es alguien, eso lo hace alguien comunista. Entonces, sí, estábamos tomando ideas comunistas. Es más, Arbenz hasta se reunió en Cuba, donde se trataron temas y no podemos saber qué hablaron, pero obviamente podemos saber que se habló un poco del comunismo, ¿verdad? Claramente un cafecito con sabor a Cuba comunista. Entonces, claro que sí, Arbenz fue comunista. Y durante esa época sí se traicionó un poco a Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos ahora contra la derecha? En ese año se decía peleando por la justicia social, de que la United Fruit Company, esto y lo otro. Ahora se habla de peleando contra el pacto de corruptos encabezado por los de la derecha y los conservadores. Lo mismo, con otro nombre. Ya. ¿Todavía sigue el bloqueo comercial a Cuba de El parte bloqueo de los como, Estados Unidos? primero que nada, el bloqueo comercial es una falacia, es una mentira. No hay bloqueo comercial. Lo único que Estados Unidos hizo fue no comprarle productos a Cuba ni a sus aliados. Pero entonces, si hay bloqueo comercial, ¿cómo Cuba puede comerciar con China, Venezuela y Rusia? Si hay bloqueo. Es una mentira. Bloqueo, y lo podemos hablar así explícitamente, y es un poco gráfico para la gente que haya visto esto, lo entienda. Bloqueo es como lo que la Confederación de Comercio, si la Confederación de Comercio en el episodio 1 de Star Wars le hizo a Naboo, que fue tapar todo el planeta para que no pudieran comerciar. Eso es un bloqueo. Lo que hizo Estados Unidos no es un bloqueo. Prácticamente fue algo comunista que nos hicieron creer a todo el mundo, porque así es, nos hizo creer a todo el mundo de que Estados Unidos había mandado buques de guerra submarinos para que no pasara nada de Cuba. Claro, y esto de los buques fue cuando a Cuba se le ocurrió meter misiles en cerca de Miami. El tal famoso eh, del 97, si no estoy mal. Creo que sí. Mucha gente dice también de que Estados Unidos hizo eso de los buques de los submarinos, pero lo hizo en
Haití y en países así para que la Unión Soviética no tuviera derecho para venir aquí a América. Podría ser, podría ser. También, ¿qué piensas de lo que ahorita se está hablando, que es de los géneros? Que hay, que no solo son dos personas, sino cualquier persona puede ser lo que sea. Eso es estoy buscando cómo decirlo de una manera suave. Es una mentira, es una falacia progre, donde comenzando, o sea, por ahí veníamos hablando, ¿te acordás que te dije? Es alguien que cree que no se nace mujer si se hace mujer, no se nace hombre, se hace hombre, viene de la mano. ¿Y esto qué viene a hacer? Viene a atentar contra los valores y la familia tradicional, porque al momento de que alguien diga, bueno, yo no me siento hombre ni mujer, entonces hoy me siento, por ejemplo, hoy me siento asexual, el día de mañana puede que en una hora me sienta hombre, el otro mañana me pueda sentir mujer, y es lo que viene esta ideología de género que es tan peligrosa para los jóvenes y lamentablemente muchos han caído porque hay mujeres que se sienten hombres y hay hombres que se sienten mujeres, hay hombres que se sienten animales y etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un conocido mío que me dijo que la homosexualidad no venía, no se adquiría, sino venía ya de nacimiento. Bueno, es algo que yo no lo puedo decir. Y ahorita voy a sonar mucho a esa candidata a la casa, a SCOTUS, que es la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero eso sí, lamentablemente no lo puedo asegurar yo porque no soy biólogo. Pero, eh, ¿tendrás eso? De ese meme. Por supuesto. Para los que no sepan, ahorita hay una candidata puesta por Joe Biden, que es lo más progresista, pro aborto, pro LGBT, pro feminismo y todas estas aberrantes ideas de izquierda que está concursando para la Corte Suprema de Estados Unidos. Cuando los congresistas le preguntaron, los congresistas republicanos claramente, le preguntaron, ¿me podría definir qué es una mujer por la controversia que hay entre el campeonato de natación, donde claramente ganó un hombre, en la categoría femenina? Ella dijo que no les podría decir y la congresista republicana les preguntó, no me podría decir porque es un tema, ¿por qué no me puede responder eso? Y él dijo, no le puedo responder eso porque no soy bióloga. Entonces, ahora es chistoso, pero pues sí, siguiendo con el tema de eso no lo podría responder yo. Claramente mucha gente ha hablado de esto y dicen que esto se adquiere. ¿Cómo? Por algún trauma, por alguna falta en la niñez, porque no existe el gen gay, el gen homosexual no existe. Solo hay gen X y gen Y. No hay un tercer gen, no hay un cuarto gen, no hay un 120 gen, solo hay dos genes. Perdón, no es gen, es cromosoma. Sí, No hay porque si estamos hablando de sí, gen ya es otra sí, 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 situación. sí. No hay cromosoma X, solo hay cromosoma X, solo hay cromosoma Y. No hay cromosoma, no hay un tercer cromosoma, no hay un 120 cromosoma. Entonces eso es lo que nos viene a dar a entender, ¿verdad? Yo digo que no es algo con lo que se nace, en este caso no se nace, si se hace, eh, eso es lo que yo diría. No sé, Anteriormente ok. hubieron muchas noticias en los Estados Unidos donde decían que habían encontrado libros y cuadernos para niños de 4 o 5 años que ya decían que tenían que respetar a las personas que piensan que es de distinto género.
Bueno, primero que nada, yo creo que el respeto es fundamental para todos, no solo para gays, sino eh, para todo ser humano. Pero me parece aberrante, y lo digo así de frente, lo digo viendo a la cámara, me parece aberrante que a niños de 4 años se les empiece a inculcar sobre ideología de géneros, algo que un niño no debería estar aprendiendo. Un niño debería, se debe respetar a todos por igual, claro, pero no deben de estar metiendo adoctrinamiento en las escuelas, mucho menos a los 4 años. ¿Qué va a saber un niño a los 4 años? Un niño no hace distinción de personas. Un niño, si le dice respeta a los mayores, respetará, se sienta hombre, mujer, perro, gato o un helicóptero Apache. Un niño no hará distinción. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? También anteriormente hay casos donde ponen a niños que ya los son transgéneros ya de chiquitos. No sé si te enteraste en un festival LGTB. Claro, y esto lo vuelvo a decir eh, viéndolo a la cámara, me parece aberrante esto. ¿Cómo vamos a meter a niños? Un niño que hoy dice, mañana quiero, cuando sea grande quiero ser astronauta, y al siguiente día te puede decir, no, mejor quiero ser futbolista. ¿Cómo vas a decir que un niño va a ser trans? Es ridículo, es aberrante, es asqueroso, asqueroso. Y es algo que debemos defender a nuestros niños, debemos protegerlos de esta ideología asquerosa. ¿Cómo un niño va a ser trans? ¿Cómo un bebé va a ser gay? No sé si viste ese video donde dice, mi bebé es gay. ¿Cómo tu bebé va a ser gay? Un bebé de 1 año, ¿cómo va a ser gay? No tienen la suficiente inteligencia para saber qué es cada qué. Claro, claro. Obviamente es un truco de la izquierda. Simone de Beauvoir, una gran feminista que apoyaba la ideología, bueno, que es gran referente ahora de la ideología de género. Creo que ella fue la que dijo, no se nace mujer, se hace mujer. Eh, Ella contribuyó a la pedofilia. Ya. El movimiento LGBT, uno de los activistas del movimiento LGBT, era también del movimiento NAMBLA, que era de los pedófilos de Estados Unidos en esa época. No lo digo yo, lo dice la historia. Sí, eso es cierto. Ahorita hablando de las feministas, eh, ¿por qué la mayoría de personas están en contra de ellas? Si ellas solo quieren sus propios derechos, quieren ser igualitarios a los hombres. Bueno, primero de nada, ¿qué derechos? ¿Qué me permite a mí la Constitución que no le permita a una mujer? Absolutamente nada. Nada. No hay nada que me permita a mí la Constitución que una mujer no. Nada. Entonces, ¿qué igualdad? Abortar, quitar el derecho de presunción. Las feministas no buscan igualdad, buscan privilegios. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué si una mujer le pega a un hombre y le pega a sacarle sangre o lo mata, no le dan una condena dura? Y la gente dice, ay, pobrecito. O la gente hace este juicio y dice, tal vez la trataba mal. Pero si viene un hombre y se defiende, o sea, la mujer lo quiere matar, viene, le agarra el cuchillo y la mata a ella en defensa propia, en legítima defensa, ¿por qué se condena? Y ahí la gente dice,
machista, abusador, violador, todos estos tipos de adjetivos despectivos hacia una persona que tal vez sí se estaba defendiendo. Yo voy a decir algo y lo voy a volver a, como siempre digo, lo diré a la cámara. La violencia no tiene género. Las preferencias sí tienen género. Los encubrimientos sí tienen Eso quiere decir género. que Eso quiere decir que si estás en contra del caso este de una mujer indígena que mató a su esposo, ¿o me equivoco? Depende del contexto. Porque según la historia es que él abusaba de ella y ella en defensa propia lo asesinó. ¿Por qué no es Siempre, juzgada ella? siempre, siempre voy a estar a favor de la legítima defensa. Que se hagan las debidas investigaciones y ahí hablaremos. Porque pues al final del día, si no hay pruebas, lamentablemente, y esto es algo muy duro, pero algo que se debe hacer, si no hay pruebas, lamentablemente no hay algo que lo inculpe a él. Hablando de las penas, no sé si te enteraste del asesinato de ayer o de antier de una mujer en Santa Catarina, Pajón. Y si me enteré, Pues el hombre dio una declaración, pero ¿por qué Guatemala solo se queda en hay que condenarlo, no hacen algo más? pero primero que nada es por la culpa de ese señor llamado Jordán Rodas que está ahí sentado sin hacer nada. ¿Por qué? Porque este mismo señor es el que protege a ladrones, es el mismo que protege a delincuentes, es alguien que hay que sacarlo ya, porque él permite que se violen los derechos de los ciudadanos honrados, porque él es el mismo que no hace que haya pena de muerte en Guatemala, el mismo que dice que hay que parar las violaciones, pero no apoya que se trate a los violadores como tal. Es culpa de Jordán Rodas, es culpa de Jordán Rodas, y solo así lo voy a decir. Jordán Rodas es el único responsable, bueno, no el único, pero uno de los mayores responsables de que esto esté pasando. Y junto de la mano de la PDH, claramente. La PDH es para defender a los agresores, por lo visto, a las personas que Claramente, hacen violencia. sí, lo puedo asegurar, sí, sí. El día de hoy el presidente de El Salvador dio un comunicado donde había dicho que habían arrestado a más de 3.000 pandilleros, delincuentes, porque las cárceles ya estaban a más del 200%. Entró la PDH y, si no estoy mal, le puso sanciones al presidente por no tener, porque no tengan privilegios prácticamente los presos. No se Exactamente, puede decir de otra forma. la PDH solo protege delincuentes. Vayan a poner una denuncia, bueno, si son de derecha claramente o si están en contra de los progres, vayan a poner una denuncia que están violentando sus derechos, no van a hacer nada. El día que fue el Día de la Raza o el Día de Cristóbal Colón, no recuerdo, creo que fue el Día de Cristóbal Colón, eh, violentaron el derecho a la libre locomoción un grupo de izquierda. ¿Qué hicimos los de derecha? Empezamos a mandar mensajes, empezamos a llamar, empezamos a mandar correos a la PDH de que estaban violentando nuestros derechos de libre locomoción y de libertad. ¿Qué hicieron? Nada. Colgaban, dejaban en visto, no respondían. ¿Dónde está la defensa de los derechos humanos? Eso quiere decir que la PDH prácticamente es ultraderecha, perdón, ultra izquierda. Bueno, yo no la llamaría ultra izquierda, yo la llamaría, ¿cómo la llamaría yo? Eh, yo la llamaría una vendida globalista, que se vendió por dinero, porque claro, eso siempre lo hemos sabido. La PDH, la organización
derechos humanos, siempre ha defendido guerrilleros comunistas y lo habían dicho desde los años 90. Claramente aquí no existía una PDH, pero estamos hablando de nivel internacional. Son comunistas, son activistas de izquierda. El procurador Jordán Rodas no es un defensor de los derechos humanos, no es un procurador, perdón, se me trabó la lengua de tanto hablar, es un activista de izquierda, un activista comunista. Eso es lo que Eh, es Jordán Rodas y la PDH. volvamos a, volvamos a El Salvador. Por ejemplo, ya las cárceles ya están ni siquiera al 100%. Dijo el presidente que ya estaban llegando hasta el 500% de su capacidad. La comida ya no alcanza. ¿Por qué no se les pone algo, alguna pena, la pena de muerte, algo para que ellos entiendan que no tienen que hacer todo eso? Desintegrar las pandillas. Claro, yo hago esto y ve, aplaudo, le aplaudo al presidente Bukele. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos hacer. Si ellos no tienen conciencia contra los ciudadanos que se levantan a las 5 de la mañana para darle de comer a sus hijos, ¿por qué tenemos que tratarlos con conciencia? Y esto van a decir, entonces estás tomando venganza. No, mientras más duro se trate a un criminal, la gente más va a dejar de hacer crímenes. ¿Por qué? Porque van a tener miedo de llegar a la cárcel. Y Según así los debemos hacer índices, aquí en Guatemala. Son los índices de violencia en Guatemala, lo más bajo ha sido cuando el general Efraín Ríos Montt se sentó en la presidencia. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de robar. Ladrón visto, ladrón muerto. Bueno, ahora es marero visto, marero muerto, pero pues en esa época ni siquiera existían mareros, porque el general Ríos Montt, entre sus cosas, que hay cosas que son rescatables, hay cosas buenas, hay cosas malas, como todos, fue humano y obviamente se iba a equivocar en algunas cosas. Eh, Hizo la seguridad, y no solo durante Ríos Montt, también durante el gobierno de Jorge Ubico. Cierto. Pero hablando de eso, ¿por qué las naciones extranjeras se vinieron a meter a Guatemala solo cuando Efraín Ríos Montt se sentó? No hay ningún otro caso que solo cuando él se sentó vino la ONU, Estados Unidos, Francia, las potencias. Bueno, primero que nada, porque él le dio un duro golpe a la guerrilla. Ay, Dios. Eh, es como hablando otra vez, hablando, perdón, de Fujimori, Pinochet, Videla y todas esas personas. Ay, Dios, ellos le dieron duro a los chairos y todavía les duele. ¿Me puedes dar algunos dos casos que el general haya hecho mal y dos que hayan hecho bien? Bueno, primero que nada, una de las cosas que hizo mal fue haberse aliado con Portillo y haber permitido que el MP, ¿verdad? Que el FRG se haya convertido en un nido de progres borrachos y inmorales. Eso es una de esas dos cosas, le diría yo que hizo mal el general. ¿Y las dos cosas buenas? Uh, Darle la batalla duro al comunismo, haber hecho grandes acuerdos con Ronald Reagan, claro que sí. Si hubieras sido presidente en esa época, ¿qué hubieras realizado para acabar con el comunismo, con la guerrilla y con todo eso? ¿Cómo, perdón? Que si fueras presidente en esa época de la guerrilla, ¿qué harías? ¿O qué hubieras hecho? Proteger a la nación, proteger a los ciudadanos honrados y salvar a Guatemala del comunismo.
Eso hubiera hecho yo. En el caso con las pandillas, con el narcotráfico, ¿no sería más conveniente aplicar la pena de muerte? Claro, y no solo en estos casos, los violadores, los asesinos, todos estos tipos que afectan a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos de la economía informal, a los que se levantan a las 5 de la mañana para ir y darle de comer a sus hijos, ellos no deben formar parte de nuestra sociedad, no deben de ser mantenidos por nuestros impuestos, no. Anteriormente hubo un pandillero que dijo que él preferiría mil veces estar en una cárcel porque porque tenía techo, comida, internet, sin hacer nada. ¿Qué harías? Obvio, obvio que va a preferir la cárcel. Muchos presos viven mejor que personas en libertad, porque por ejemplo, en la cárcel tienen seguridad, tienen una cama, tienen comida, tienen un techo, tienen sábanas, tienen ropa limpia, hasta tienen internet y televisión, que muchos ciudadanos no tienen en las aldeas, ni siquiera luz. Pues creo que esto ha sido todo. Bueno, de mi parte, no sé si quieres dar algo más. Bueno, no, muchísimas gracias a vos también, bueno, gracias por haber estado acá, gracias por aceptar tu tiempo y todo esto. Muchas gracias a la audiencia que nos escucharon durante este tiempo, claramente. Eh, Espero que les guste. Eso se puede, ya sabes, si alguna vez querés acá tener su espacio también. Recuerden, él es Daniel Cali y mi nombre es Alejandro Corado. Y recuerden que este fue el podcast Política y un poco más. Nos vemos en el próximo episodio.